Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Luego de haber tenido este tiempo de oración, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la pereza espiritual. Obviamente, este es un tema que tiene que ver mucho con la situación actual del creyente a propósito de la pandemia que nos ha tocado vivir. Hemos visto a lo largo de los meses cómo el pueblo de Dios ha sido plagado, sumido de una pereza, y es bueno ver a la luz de las escrituras qué dicen los proverbios básicamente sobre esa pereza espiritual. Pero antes, permítanme poder orar en este momento a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por este grato momento que nos permites como iglesia de tener comunión luego de haber tenido este tiempo de intercesión los unos por los otros. Ha llegado el momento, Padre, de escuchar tu palabra y rogamos, Padre Santo, que tú nos dirijas y ponga en nosotros un corazón sincero y dispuesto a trabajar para honra y gloria de tu nombre. Por eso en el día de hoy vamos a hablar sobre la pereza espiritual, rogándote, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, que produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a cada hermano que está escuchando este mensaje a esta hora y rogamos que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como bien le acabé de mencionar, queremos hablar sobre la pereza espiritual. Hay un animal en las escrituras que se cita mucho en el libro de los Proverbios llamado el perezoso. Nosotros en nuestra cultura, bueno, lo vemos desde las escrituras también, las comparaciones que regularmente se hacen de ciertas características o comportamientos de los animales y se compara con los seres humanos. Aún en nosotros, nuestro lenguaje cotidiano, usamos, por ejemplo, cuando alguien es muy agresivo, una persona guapa, le decimos, pues tú eres un león. Si es alguien que se deja dar, si es alguien que sea cobarde, también le dicen que es una gallina. Y a todos le buscan un animal. Quizás con menor frecuencia encontramos que a alguien le digan, tú sí eres perezoso. Quizás usan otros términos un poco más llano o no hacen comparaciones directas. Le dicen, tú eres un vago, a ti no te gusta hacer cosas, pero el perezoso es un animal que nosotros debemos de verlo, pero a la luz de las escrituras, de cosas que no debemos de hacer. Por eso yo quiero compartir al menos varias características que no debemos imitar del perezoso. Pero primero me gustaría que veamos, aunque no escuchemos quizás bien el audio, pero que veamos al menos estos 3 o 4 minutos un video de cómo se comporta el perezoso. Vamos a verlo en este momento. Latinoamérica salvaje. Una águila arpía joven se pasea cerca del nido de sus padres pidiendo comida. Ya cambió el plumaje, pero aún no es una cazadora experimentada. Un perezoso ha elegido un lugar peligroso para tomar una siesta. Una arpía adulta arrancaría a un perezoso dormido de su rama en un abrir y cerrar de ojos. Pero incluso cuando la comida está a su alcance, esta joven águila no parece segura de por dónde empezar. El perezoso tiene suerte de huir, pero la fuga no es rápida. Los perezosos se mueven lentamente, pero no hay nada de pereza en ellos. Sus movimientos pesados son parte de un modo único de adaptarse a la vida selvática. Los perezosos pasan sus vidas enteras en apenas un puñado de árboles. La
Las garras se aferran a las ramas y su agarre es tan poderoso que rara vez se caen, aun si se quedan dormidos. Sus músculos modificados le permiten a un perezoso colgar durante horas, en posiciones que otros mamíferos encontrarían terriblemente incómodas. El secreto de la supervivencia del perezoso es la digestión lenta. Gastan tan poca energía que necesitan comer muy poco. Mastican menos de 200 gramos de hojas al día. Cada comida toma 30 días en digerirse. Bajan a tierra solo una vez por semana para contestar el llamado de la naturaleza. La bajada bien vale el esfuerzo, porque su estiércol sirve para fertilizar su zona arbolada. Los perezosos se mimetizan por completo con su entorno. Su piel veteada está altamente camuflada e incluso se pone verde con las algas cuando está húmeda. No pueden regular su temperatura corporal como otros mamíferos y por eso dependen del calor constante de la selva tropical para mantener su metabolismo estable. Forman parte del entorno de tal modo que han sido colonizados por otros animales. Estas diminutas polillas pasan toda su vida en el enmarañado abrigo del perezoso. 100 polillas o más pueden encontrar refugio en la piel de un solo anfitrión. Como orugas, las polillas se alimentan exclusivamente de excrementos del perezoso viajando sobre él. Las polillas hembras se aseguran de estar siempre en el lugar correcto y en el momento adecuado para poner sus huevos junto a su suministro de alimento. Al depender tanto de un hábitat y de la fuente de alimento, los animales se vuelven muy vulnerables al cambio. Pero estas adaptaciones de supervivencia son una de las razones de que la Amazonia sea tan diversa. La Amazonia alberga 1/3 de todas las especies del planeta, con una nueva especie descubierta cada 3 días. Bien, hermanos, ahí pudimos notar que se tocan algunos puntos positivos del perezoso, aunque en otros documentales y también el diccionario, otras fuentes hablan de que el perezoso es sin duda uno de los animales, o algunas dicen que es el más lento de la tierra comparado con la tortuga, pero bueno, el punto aquí es, hermanos, que la Biblia sí tiene algo que decirnos con respecto al perezoso. Si ustedes se fijan, el libro de Proverbios cita mucho las hormigas de un ejemplo de trabajo, de diligencia, de esfuerzo, y en contraposición menciona al el perezoso. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque comparar a alguien con un perezoso a la luz de las escrituras es alguien que necesita revisarse. Y nosotros queremos hablar de esta manera ilustrada, hablar de la pereza espiritual. ¿Cuáles son esas características que demuestran que hay una pereza espiritual tomando la imagen del perezoso según Proverbio? Vamos a ver algunos versículos, pero primero me gustaría leer Hebreos capítulo 6, versículo 10. Oigan lo que dice, pueden encontrarlo en sus Biblias. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice allí, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense cómo este texto, allí el autor está reconociendo en primer lugar que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que ellos habían hecho.
pero al mismo tiempo les insta a que muestren la misma solicitud hasta el fin y que no se hagan perezosos. En ese sentido, entonces, al libro de Proverbios y vamos a encontrar que una de las características del perezoso, espiritualmente hablando, es que pone excusas. Pone excusas. Dice la palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 13, dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Pudiéramos decir, bueno, eso es una excusa válida, él no se va a dejar matar, no se va a dejar morir, ciertamente. Pero lo cierto es que el perezoso, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Para ellos todo es difícil, para ellos siempre hay una dificultad, porque esa es la característica del perezoso. ¿Qué es lo que hace? Que pone excusas. Si nosotros trasladamos esta idea al creyente de hoy día sobre la pereza espiritual, nos damos cuenta de que si hay algo que identifica o muestra, pone en evidencia cuando un creyente es perezoso para la obra de Dios, es cuando comienza a poner excusas. Hermanos, sabemos que la calle está difícil, sabemos que la situación está dura, como dicen muchos, pero cuando usted encuentra creyentes que siempre tienen, diríamos, una negatividad para la obra de Dios, que todo es difícil, y no hay una dependencia de Dios y no hay un deseo de buscar qué Dios me está mostrando, sino que yo, en mi propia opinión, digo no se puede, pero al fin y al cabo es poniendo excusas. Y una de las cosas en las que nosotros ponemos excusas es para el tema de predicar el Evangelio. Hermanos, hoy más que nunca se hace necesario que el pueblo de Dios se sacuda de esa pereza espiritual y predique, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. La pereza espiritual nos está arropando hoy día. Y una de las cosas que hace el perezoso es que solamente se enfoca en las dificultades para poner excusas. Pero si hay algo que hace el justo, como dice el texto más adelante, los rectos, para ellos es como una calzada, un paso libre, que ellos pueden hacer lo que se proponen hacer. Qué bueno sería, hermanos, si nosotros nos evaluáramos. ¿Qué hemos hecho durante el año de la pandemia y todo lo que todavía seguimos viviendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto tiempo hemos perdido nosotros quizás en cosas seculares, pero en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, entonces tenemos una apatía, tenemos una actitud no tan dispuesta como otras que sí nos interesan? Y por eso sabemos claramente que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Siempre las personas le ponen todo el empeño posible a los que realmente le llama la atención. Yo hablaba en estos días, en el caso de cristianos, de que hay creyentes que se duermen, vamos a decir, en el tiempo de la predicación, pero cuando se termina, se activan. Y claro, hay razones físicas que se puede dar este caso, no vamos a decir que sea pecado en sí mismo, pero llama la atención esto, porque cuando salimos a la casa, vemos una novela, vemos una película, vemos cualquier cosa, el sueño se quita. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, entonces hay como un cansancio que se nos cae encima. Y yo creo, hermanos, que debemos de poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que somos para servir a Dios. Por eso dice la Biblia que a Dios hay que amarlo con toda nuestra mente, pero también dice con toda nuestra fuerza. Eso yo creo que es algo que quizás poco énfasis hemos hecho, pero necesitamos retomarlo. Tenemos que aprender a servir al Señor con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, con todo lo que nuestro ser, todo lo que tenemos, hermano. Pero es penoso, es vergonzoso encontrarnos con creyentes que quizás la pandemia todavía no les haya hecho reflexionar sobre la necesidad de nosotros cumplir el rol para el cual el Señor nos ha dejado en la tierra. Tenemos que ser creyentes fervientes en espíritu, dispuestos a hacer la obra y no siempre poner excusas. Es cierto,
van a haber situaciones donde no va a ser posible quizás predicar en un lugar, quizás ir a hacer la obra en un lugar, eso lo sabemos. Pero que nuestra actitud inicial no sea no se puede, no sea no que el león está, vemos las dificultades, no. Vamos a ver qué oportunidad nos muestra el Señor. Para eso está la oración. El Señor a través de la oración, a través de la guianza del Espíritu Santo, nos muestra si es su voluntad o no. Pero no podemos anteponernos a la obra, al servicio a Dios y hacer o actuar como el perezoso. Que el perezoso, como dice allí, el camino es como seto de espinos. Dice, el león está fuera, seré muerto en la calle. Claro, esa es la excusa del perezoso, de aquel que siempre encuentra un motivo para no servir, en este caso, para no hacer la obra de Dios. Otra de las características que notamos y que también se menciona en el libro de los Proverbios, o de los Proverbios, dice que no le gusta trabajar. No es tanto que pone excusas, sino que realmente no le gusta trabajar. El perezoso dice, no hará a causa del invierno. Y como consecuencia dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Usted no trabajó para cosechar o para disfrutar. Entonces, como dice la Biblia, hay que trabajar primero. Entonces, el perezoso no hará a causa del invierno. Miren cómo lo dice ahora este versículo, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Solamente se queda en el deseo. Y déjeme decirle que de buenas intenciones y de buenos deseos está lleno el mundo. De nada nos sirve tener el deseo de tener o de alcanzar algo y no tener la disposición, el esmero para conseguir aquello que anhelamos tener. El perezoso, dada su característica lenta, con poca energía, fíjense como vimos en el pequeño documental, que aún para comer dura para hacer la digestión dura un tiempo considerable. ¿Sabe por qué? Porque no gasta la suficiente energía como para comer tanto tampoco. De manera que aún así el perezoso debemos de verlo como un ejemplo de cosas que no debemos imitar. Miren lo que dice ya de manera tajante Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren, dice el texto, no quieren trabajar. Así pasa con muchos creyentes en la obra. Usted habla y le dice, mira, vamos a hacer esto, qué bueno que pudiéramos alcanzar tales cosas, vamos a orar por esto, y se muestra quizás hasta dispuesto en un momento determinado. Pero a la hora de la verdad, sus manos no quieren trabajar. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar inclusive creyentes con ese tema de la pereza, que no querían trabajar ni siquiera en lo secular ni nada. El que no trabaje, que no coma. Entonces el creyente tiene que esforzarse en todo el sentido de la palabra. La pereza espiritual, hermanos, el no querer trabajar en las cosas de Dios, es un reflejo de una crisis espiritual. Es un reflejo, hermanos, de que nosotros no hemos entendido y no nos hemos apropiado de lo que la palabra de Dios enseña y establece. Mi Padre, dice Jesucristo, hasta ahora trabaja y yo. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. O sea, el Señor Jesucristo, todo su empeño, todo su esfuerzo en su condición humana, lo llevó a hacer la obra del que le envió. Y así nosotros debemos de ser, hermanos. En lo que requiere diligencia, como dice Romanos, y lo vamos a leer más adelante, lo vamos a leer, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. ¿Qué está pasando, hermanos, con nosotros a la hora de trabajar para el Señor, para el servicio a los santos? ¿Ponemos excusas? ¿Qué otra cosa hacemos, hermanos? ¿No nos gusta trabajar? Cuidado con eso. Y quisiera ver quizás una última, y es que se cree sabio. O sea, no solamente esto, no solamente el perezoso diríamos que pone excusa, que no le gusta trabajar, sino que en su propia opinión el perezoso cree que es sabio. Y eso sí es verdad que es delicado, porque a veces hay cosas que nosotros actuamos por ignorancia, ciertamente. Pero cuando usted se cree que sabe y no sabe,
entonces eso es bien, bien delicado. Miren lo que dice Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona que tenga un carácter así, parecido al que estamos presentando? Y resulta, y viene el caso, que esa persona le da cientos de razones por las cuales no hace tal cosa. Recuerden que dijimos hace un momento que pone excusa, el león está afuera, seré muerto y todo eso. Entonces, el perezoso se cree más sabio en su propia opinión. Qué bueno que el texto dice que es en su propia opinión, porque es él que se lo cree. De manera, hermanos, que no hay sabiduría en vivir una vida cristiana de pereza. No hay sabiduría en una vida cristiana, como se ilustra aquí a través del perezoso. No hay sabiduría en eso. Sabio es aquel que sabe aprovechar bien el tiempo. Sabio es aquel que le entrega a Dios todas sus fuerzas para servirle de todo corazón. Sabio es aquel que sabe invertir el tiempo. Por el perezoso, el deseo le mata. El perezoso se queda solamente con esa intención. Y es cierto, hermanos, en la Biblia Judas específicamente habla de que nosotros debemos de sostener a, lo, a los de a los débiles, alentar a los de poco ánimo. Es cierto, van a haber situaciones, hermanos, donde no vamos a tener la energía, la fuerza, quizás la diligencia. A todos quizás nos pudiera pasar en un momento determinado. Pero de ahí a que esa sea una condición que se mantenga, se prolongue en el tiempo, de un creyente que ya bajó los breakers del servicio, como decimos, ya bajó toda la intensidad para servir a Dios, entonces hay que revisarse. Porque la pereza espiritual es un reflejo de que algo anda mal. Y eso no es otra cosa que es pecado. La Biblia en ninguna parte manda al creyente a actuar como un perezoso. Todo lo contrario. La Biblia habla de que debemos ser fervientes en espíritu, ser diligentes, solícitos en hacer esto. Solícitos. Usted va a escuchar mucho esa expresión en la Biblia. Pero hermanos, no podemos conformarnos con vivir una vida cristiana de esa manera. Es importante esto porque dice Romanos 12:11, y lo he repetido varias veces, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ese es un versículo para memorizar, hermanos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque debemos de recordar que lo que nosotros hacemos es para el Señor. Pero Dios no quiere perezosos. Dios no quiere creyentes que lo que realmente demanda el Evangelio, personas que estén dispuestas a ir más allá, entonces que estemos nosotros en las cosas espirituales con poco ánimo, con poca intensidad, y sin embargo las cosas seculares le ponemos todo el esfuerzo y todo el empeño, porque quizás nos atraigan más que las cosas de Dios. Cuidado, hermanos, si esa es nuestra situación. Por eso quiero leer nuevamente este versículo, este texto que aparece en Hebreos, capítulo 6. Dice, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y fíjense aquí donde hace el énfasis, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, dice el texto, versículo 12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo creo, hermanos, que esto es algo que nos debe de llamar ahora a reflexión en nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. No podemos ver el servicio a Dios como un recuerdo, como un testimonio del pasado. Mientras estemos en vida, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos voz, vamos a poner todo el empeño en servir a Cristo, hermanos. Que la pandemia no nos robe la verdadera comunión con el Señor que debemos de tener. ¿A qué cosa le presta mayor énfasis? Yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer constantemente. Porque hoy día
Si hay algo que está mostrando el creyente, el creyente afectado por la pandemia, es eso. Hay una pereza, hay una apatía espiritual que no muy lejano estaremos hablando ya un poco más amplio sobre la apatía espiritual. Pero hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios nos permita, eh, como dice Pablo, que haga en nosotros, que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Que esa sea nuestra oración. Señor, ayúdame a salir de este letargo, diríamos, de esta crisis que la pandemia quizás me ha provocado. Vamos a, hermanos, a enfocarnos en la obra del Señor. Yo creo que es tiempo de que la Iglesia Bíblica Cristiana de Benecer se levante y comencemos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que no desmayemos, hermanos, en el servicio a Cristo. Que no desmayemos haciendo la voluntad de Dios. Que la pereza espiritual no sea una realidad en nuestras vidas, sino que seamos creyentes como Aquilas, como Priscilas, como Pablo, como Timoteo, creyentes como todos los que se mencionan allí en el Nuevo Testamento, que estuvieron dispuestos inclusive a perder su vida por causa de Cristo, a gastarse por amor a los hermanos, a gastarse por servir a Cristo y darle una adoración completa, una adoración auténtica. Así que hermanos, permítanme orar en este momento para despedir y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros a esta hora te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que en algún momento de nuestras vidas quizás hemos bajado la intensidad con la que debemos de servirte. Ayúdanos, Señor amado, a poder encontrarnos y con tu palabra que pueda, Señor, confrontar nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos avive, porque necesitamos hoy más que nunca, Señor, que tú nos avives para realmente vivir una vida cristiana a la altura de lo que profesamos. Que esta apatía espiritual, que esta crisis espiritual que se está viendo no en nuestra iglesia, no en nuestro país, sino en el mundo entero, Señor, que pueda cambiar, al menos desde nuestro lado. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Guárdanos, líbranos, Padre, de caer en esa crisis espiritual que viven muchas personas hoy día. Y permite que de ahora en adelante, Señor, hagamos una lista de cuáles son esas cosas que están robando el tiempo del Señor. Y que de ahora en adelante entonces podamos decir, Cristo es lo más importante de mi vida. Oh Señor, muchas gracias por todo lo que haces y harás. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.